Te alejan, se enfrían, se vuelven distantes sin dar explicaciones claras. Un día están presentes y al siguiente actúan como si nunca hubiera significado nada. Y lo más desconcertante no es que se vayan, sino lo que ocurre cuando decides no volver. Cuando eliges el silencio, la firmeza y la ausencia definitiva. Ahí es cuando algo en ellos empieza a derrumbarse. La mayoría de las personas no se alejan porque seas débil. Se alejan porque dejan de obtener de ti lo que alimentaba su ego, su control o su comodidad. Mientras persigues, explicas o suplicas, todo está bajo su dominio. Pero el momento en que te retiras con dignidad, sin reproches ni dramatismos, el equilibrio cambia, y ese cambio los incomoda profundamente. Antes de continuar, quiero pedirte algo de manera directa y clara. Si alguna vez has sentido que alguien se quebró cuando dejaste de buscarlo, escribe en los comentarios la palabra firme, solo esa palabra, firme. Eso ayudará a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan ahora mismo. El estoicismo enseña que no tenemos control sobre las acciones de otros, pero sí sobre nuestra respuesta. Y pocas respuestas son tan poderosas como la retirada consciente. No es huir, no es rendirse, es elegir la paz sobre la lucha inútil, es dejar de invertir energía donde ya no hay reciprocidad. Cuando nunca regresas, obligas al otro a enfrentarse consigo mismo. Ya no estás para validar sus dudas, ya no estás para sostener su indiferencia, ya no estás para servir como opción de respaldo. Tu ausencia se convierte en un espejo incómodo, y no todos están preparados para mirarse ahí. Por eso muchos se derrumban, porque creyeron que siempre estarías disponible, porque confundieron tu paciencia con dependencia, porque interpretaron tu bondad como debilidad. El estoico no anuncia su retiro, simplemente actúa, y en ese acto silencioso demuestra su verdadero valor. Hay personas que solo respetan cuando pierden. Mientras estás presente, minimizan tu importancia. Cuando te vas, exageran tu ausencia, no porque te amen, sino porque ya no pueden controlarte. El estoicismo no busca venganza, busca libertad interior. Y esa libertad tiene un efecto colateral poderoso, desarma al que esperaba verte rogar. No regresar no significa cerrar el corazón, significa cerrar el ciclo, significa aceptar que no todo merece una segunda explicación, que no todo vínculo vale tu desgaste emocional, que la coherencia personal es más valiosa que cualquier aprobación externa. Cuando te mantienes firme, envías un mensaje sin palabras. Dices que sabes quién eres, dices que conoces tu valor, dices que no necesitas ser elegido para sentirte completo. Y ese mensaje, aunque no lo admitan, resuena con fuerza en quienes te subestimaron. El estoico entiende que la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en saber cuándo soltar. Y cuando sueltas de verdad, sin rencor ni expectativa, algo se rompe en el otro. Porque ya no puede manipular tu presencia, porque ya no puede usar tu atención como refugio. Y ahí comienza tu verdadera paz. Cuando eliges no regresar, no todos reaccionan de la misma manera. Algunos fingen indiferencia, otros intentan provocarte y otros se desmoronan en silencio. El estoicismo explica esto con claridad. Las personas no sufren por tu ausencia en sí, sino por la pérdida del control que creían tener sobre ti. Tu retirada rompe una narrativa cómoda en la que tú siempre estabas disponible. Mientras regresabas, ellos no tenían que cambiar. No tenían que responsabilizarse, no tenían que enfrentar sus errores. Tu presencia constante funcionaba como una excusa perfecta para seguir siendo los mismos. Pero cuando te vas de verdad, cuando no vuelves a explicar, a justificar ni a rescatar, los obligas a enfrentarse a una realidad que habían evitado. El estoico comprende que insistir donde no hay reciprocidad es una forma de traicionarse a uno mismo. Por eso, la retirada no es un castigo hacia el otro,
sino un acto de coherencia personal. No se trata de demostrar nada, se trata de dejar de participar en dinámicas que desgastan el alma. Muchos creen que el que se va pierde, pero la filosofía estoica enseña lo contrario. Pierde quien depende, pierde quien necesita validación externa para sentirse completo, pierde quien basa su estabilidad en la atención de otro. Cuando tú te mantienes firme en tu ausencia, demuestras independencia emocional, y esa independencia es lo que descoloca. Hay personas que solo entienden el valor de algo cuando ya no lo tienen, no porque hayan aprendido, sino porque sienten el vacío, y ese vacío no siempre genera crecimiento. A veces genera ansiedad, confusión y derrumbe interno, no porque te extrañen, sino porque ya no tienen acceso a lo que tú ofrecías sin condiciones. El estoico no se alegra por el derrumbe ajeno, no observa con orgullo ni con rencor, observa con calma. Entiende que cada persona vive las consecuencias de sus elecciones y entiende que su responsabilidad termina donde empieza la decisión consciente de retirarse. No regresar también significa aceptar que no necesitas cerrar todas las puertas con palabras. Algunas se cierran con silencio. Y ese silencio, cuando es firme y sereno, dice más que cualquier discurso. Dice que ya no estás dispuesto a negociar tu dignidad. Dice que prefieres la soledad consciente a la compañía que te reduce. Quien se derrumba cuando no regresas, en realidad nunca estuvo preparado para caminar contigo. Solo estaba cómodo mientras tú sostenías el peso emocional. El estoico aprende a soltar sin odio, a marcharse sin ruido y a seguir adelante sin mirar atrás, esperando reacción. La verdadera fortaleza no está en que el otro se arrepienta, está en que tú ya no lo necesites, está en que tu paz no dependa de si alguien entiende o no tu decisión. Cuando llegas a ese punto, has ganado algo mucho más valioso que cualquier reconciliación. Y aunque no lo veas, aunque no lo sepas, tu ausencia se convierte en una lección silenciosa. No para ellos necesariamente, sino para ti. Una lección de autocontrol, de respeto propio y de claridad interior. Porque el estoico no busca que lo extrañen, busca no perderse a sí mismo. Hay un punto decisivo que pocas personas alcanzan. Es el momento en que entiendes que no regresar no es una estrategia, sino una consecuencia natural de haber despertado. Ya no vuelves porque algo dentro de ti cambió, y ese cambio es irreversible. El estoicismo llama a esto claridad interior. Cuando ves con claridad, no negocias con lo que antes te dañaba. Quien se derrumba cuando no regresas suele hacerlo porque construyó una imagen falsa de ti. Te veía como alguien siempre disponible, siempre comprensivo, siempre dispuesto a ceder. Nunca te vio como un igual, sino como un recurso. Por eso tu ausencia no se interpreta como una decisión madura, sino como una amenaza. Y frente a esa amenaza, muchos colapsan. El estoico entiende que no es responsable de las expectativas que otros construyen sin su consentimiento. No tienes que vivir para cumplir el guión que alguien más escribió para ti. Cuando te retiras, no estás abandonando, estás recuperando tu centro. Estás dejando de girar alrededor de voluntades ajenas. A veces, el derrumbe del otro se manifiesta en intentos de contacto repentinos, mensajes ambiguos, gestos tardíos, palabras que antes no existían, no porque haya una transformación profunda, sino porque el miedo apareció, el miedo a perder acceso, el miedo a enfrentar el vacío, el miedo a aceptar que subestimaron tu capacidad de irte. Aquí el estoicismo es claro. No confundas reacción con cambio, no confundas nostalgia con conciencia, no confundas palabras con hechos. El estoico no se deja arrastrar por impulsos emocionales momentáneos, observa el patrón completo. Y si el patrón es repetición, la respuesta es distancia. No regresar también implica aceptar que no todos evolucionan contigo,
que algunos solo estaban en tu camino para enseñarte hasta dónde podías llegar antes de perderte, y que marcharte a tiempo es un acto de sabiduría, no de egoísmo. El estoico no se sacrifica por relaciones que exigen su desgaste constante. Cuando tú sigues adelante sin mirar atrás, algo profundo ocurre. Recuperas energía, recuperas enfoque, recuperas respeto por ti mismo. Y ese respeto se nota, se siente incluso en silencio. Las personas perciben cuando alguien ya no necesita aprobación, y eso genera una mezcla de admiración y desconcierto. El derrumbe del otro no es tu victoria, es simplemente la evidencia de que tu presencia era más importante de lo que ellos admitían. Pero el estoico no se queda esperando reconocimiento tardío. Sigue su camino, porque sabe que la verdadera pérdida habría sido quedarse donde ya no había equilibrio. Hay una diferencia crucial entre paciencia y tolerancia al maltrato emocional. La paciencia es fortaleza. La tolerancia al irrespeto es olvido propio. Cuando dejas de regresar, trazas una línea clara, y esa línea no necesita explicación, solo necesita coherencia. El estoico no busca ser comprendido por todos, busca ser fiel a su principio interior. Y cuando actúas desde ahí, no hay culpa, no hay duda, solo hay calma. Una calma que no depende de la reacción de nadie más. Quien se derrumba cuando nunca regresas, en realidad se enfrenta a su propia fragilidad. Tú no causaste eso. Tú solo dejaste de sostener lo que nunca te correspondió cargar. Y en ese acto silencioso, sin drama ni reproche, comienza una nueva etapa, una donde tu valor ya no está en discusión. Existe una verdad incómoda que el estoicismo no evita. Muchas relaciones se sostienen no por respeto mutuo, sino por costumbre, miedo o conveniencia. Cuando tú decides no regresar, rompes ese soporte invisible. Y al romperlo, dejas al otro frente a una estructura interna débil que ya no puede apoyarse en ti. Eso explica el derrumbe. No regresar es una forma de decir basta sin pronunciar una sola palabra. Es reconocer que explicarte una vez más no cambiará nada, que justificar tus límites solo invita a que los crucen de nuevo. El estoico comprende que la claridad no siempre llega a través del diálogo. A veces llega a través de la distancia. Muchos se preguntan por qué alguien se descompone cuando ya no estás, si aparentemente no le importabas tanto. La respuesta es simple, porque tu presencia cubría carencias que nunca fueron tu responsabilidad. Tú eras el equilibrio externo de un desorden interno, y cuando ese equilibrio desaparece, todo se tambalea. El estoico no se deja engañar por el drama posterior. Sabe que el caos que surge no es señal de amor, sino de dependencia. El amor genuino respeta decisiones, incluso cuando duelen. La dependencia, en cambio, exige, reclama y se quiebra cuando pierde control. Por eso el derrumbe suele ser ruidoso, confuso y contradictorio. No regresar también implica aceptar que algunas personas solo te valoran cuando sienten que te pierden. Pero ese reconocimiento tardío no siempre merece una respuesta. El estoico no vive reaccionando a estímulos externos. Vive alineado con su criterio interno. Y si ese criterio ya decidió avanzar, no se detiene por culpa ni por nostalgia. Hay quienes intentarán redefinir la historia cuando no vuelves. Te pintarán como frío, distante o egoísta. No para entenderte, sino para proteger su propia narrativa. El estoico no entra en esa batalla. Sabe que no necesita defender su silencio. Su coherencia habla por él. Cuando eliges no regresar, empiezas a notar algo importante. Tu mente se vuelve más clara, tus emociones más estables, tu energía deja de dispersarse en conflictos innecesarios. Esa mejora no es casual, es el resultado directo de haber salido de un entorno que exigía más de lo que ofrecía. El derrumbe del otro no debe confundirse con justicia poética.
No es un castigo divino ni una revancha emocional. Es simplemente la consecuencia natural de una dinámica desequilibrada que ya no se sostiene. El estoico observa esto sin orgullo y sin culpa. Observa y continúa. No todos los cierres vienen con conversaciones finales. Algunos cierres llegan cuando decides no responder, no volver, no explicar. Y aunque eso incomode a otros, te devuelve algo fundamental: el dominio sobre tu propia vida. El estoicismo enseña que quien se gobierna a sí mismo no necesita controlar a nadie más. Cuando tu ausencia se vuelve definitiva, también se vuelve transformadora. Te obliga a crecer, te obliga a redefinir tus límites, te obliga a elegirte. Y esa elección, aunque silenciosa, es una de las más poderosas que puedes hacer. Quien se derrumba cuando no regresas, revela que dependía más de lo que admitía. Tú no provocaste esa dependencia, solo dejaste de alimentarla. Y en ese acto consciente, firme y sereno, das un paso hacia una versión de ti que ya no se conforma con menos de lo que merece. Hay un momento en el que comprendes que regresar habría significado traicionarte, no porque el otro no mereciera comprensión, sino porque tú ya habías agotado todas las formas sanas de estar presente. El estoicismo enseña que insistir más allá de ese punto no es amor, es apego. Y el apego, cuando no es correspondido, se convierte en una carga silenciosa. Cuando no regresas, algunos intentan reescribir su comportamiento pasado. Dicen que no fue para tanto, que exageras, que ahora sí entienden. Pero el estoico no se guía por promesas tardías, se guía por hechos repetidos. Y si los hechos mostraron desinterés, incoherencia o falta de respeto, la decisión ya está tomada internamente mucho antes del silencio final. El derrumbe suele llegar cuando el otro entiende que ya no puede acceder a ti como antes, que ya no puede usar tu empatía como refugio, ni tu paciencia como excusa. Ese impacto no tiene que ver contigo como persona, sino con lo que representabas en su estabilidad emocional. Al desaparecer ese apoyo, se ven obligados a sostenerse solos, y no todos saben cómo hacerlo. El estoico no disfruta ese momento, tampoco lo teme, simplemente lo acepta como parte del orden natural de las cosas. Cada quien enfrenta las consecuencias de la manera en que ha aprendido a vivir. Tú enfrentas las tuyas con serenidad, el otro con el nivel de conciencia que tiene. No regresar también implica asumir la soledad temporal que puede aparecer. El estoicismo no promete caminos fáciles, promete caminos honestos. A veces avanzar significa caminar solo durante un tramo. Pero esa soledad es distinta, no drena, no confunde, no desgasta. Es una soledad que ordena y fortalece. Mientras el otro se pregunta por qué te fuiste, tú empiezas a entender por qué te quedaste tanto tiempo. Y esa comprensión es clave. Te permite ver patrones, reconocer límites que no marcaste, aceptar responsabilidades propias sin cargar culpas ajenas. El estoico aprende tanto del silencio como del conflicto. Hay personas que solo saben relacionarse desde la necesidad. Cuando esa necesidad ya no es satisfecha, sienten que todo se derrumba. Pero el estoico elige relacionarse desde la libertad. Y cuando esa libertad es amenazada, se retira, no como castigo, sino como protección. No regresar no significa cerrar la puerta al futuro, significa cerrar la puerta a lo que ya no tiene lugar en tu presente, significa dejar espacio para vínculos más claros, más equilibrados, más conscientes. El estoicismo no se aferra al pasado. Se enfoca en construir un carácter sólido para lo que viene. El derrumbe ajeno puede generar dudas, puede hacerte cuestionar si fuiste demasiado duro, pero el estoico recuerda algo esencial. La firmeza no es crueldad, es coherencia. Y la coherencia es una forma profunda de respeto, primero hacia uno mismo. Cuando eliges no volver, también eliges no repetir explicaciones.
no repetir ciclos, no repetir desgastes. Esa elección, sostenida en el tiempo, transforma tu manera de estar en el mundo. Te vuelves más selectivo, más consciente, más alineado con lo que eres. Quien se derrumba cuando nunca regresas aprende una lección a su manera. Tú aprendes la tuya en silencio, y esa lección es clara. Tu valor no está en cuánto aguantas, sino en cuánto te respetas. Desde ahí, el camino continúa con más calma, más firmeza y una claridad que ya no se pierde. Llega un punto en el que ya no te preguntas si hiciste lo correcto al no regresar. Simplemente sigues adelante. Esa es una señal clara de crecimiento interno. El estoicismo enseña que cuando una decisión deja de generar conflicto interno, es porque está alineada con tu razón y tu carácter. Ya no necesitas validación externa para sostenerla. Quien se derrumba con tu ausencia muchas veces intenta provocar una reacción, cambia de estrategia, pasa del silencio al reproche, del reproche a la victimización y de ahí a la idealización repentina. No porque haya claridad, sino porque hay desesperación. El estoico reconoce este ciclo y no entra en él. Sabe que responder sería volver a un juego que ya decidió abandonar. No regresar también implica aceptar que no todos entenderán tu silencio. Algunos lo interpretarán como orgullo, otros como frialdad, otros como castigo. Pero el estoico no actúa para ser interpretado correctamente por todos, actúa para mantenerse fiel a su principio interno, y ese principio no se negocia por la incomodidad ajena. Hay algo poderoso que ocurre cuando sostienes tu ausencia con calma. Tu identidad deja de definirse por la relación que terminó. Ya no eres el que fue ignorado, ni el que esperó, ni el que explicó demasiado. Vuelves a ser simplemente tú. Una persona completa, no una reacción a la conducta de otro. El derrumbe del otro suele ser más profundo cuando nota que ya no esperas nada. No preguntas, no vigilas, no comparas, no reaccionas. Esa indiferencia consciente no es desprecio, es desapego. Y el desapego es una de las virtudes centrales del estoicismo. No porque nada importe, sino porque no todo merece tu energía. El estoico sabe que la energía es un recurso limitado. Donde la inviertes, crece algo. Si la inviertes en conflictos estancados, crece el desgaste. Si la inviertes en tu carácter, crece la fortaleza. No regresar es una forma clara de redirigir esa energía hacia lo que sí construye. Con el tiempo, empiezas a notar que tu mundo interno se ordena. Duermes mejor, piensas con más claridad, reaccionas menos. No porque todo esté resuelto afuera, sino porque adentro ya no hay guerra. El estoicismo no busca controlar el entorno, busca gobernar la mente. Y en eso, la retirada consciente es una victoria silenciosa. Algunos volverán a aparecer cuando te vean avanzar, cuando noten que no te detuviste, cuando perciban que tu vida no colapsó sin ellos. Ese momento puede ser confuso, pero el estoico recuerda por qué se fue, no por orgullo, sino por coherencia. Y esa coherencia no caduca con el tiempo. No regresar también te enseña a elegir mejor, a no entregar tu presencia a quien no sabe sostenerla, a no confundir intensidad con profundidad, a no confundir palabras con compromiso. El aprendizaje no es amargo, es liberador. Te devuelve el control sobre algo fundamental, tu atención. Quien se derrumba cuando nunca regresas, enfrenta su propio vacío. Tú, en cambio, empiezas a llenarte de ti mismo, de hábitos más sanos, de decisiones más claras, de relaciones más equilibradas. El estoicismo no promete felicidad constante, promete estabilidad interior, y esa estabilidad vale más que cualquier retorno que te haga retroceder. Cuando miras atrás, ya no con dolor sino con distancia, entiendes algo esencial. No perdiste a esa persona, te recuperaste a ti, y esa recuperación cambia la forma en que caminas, hablas y eliges, ya no desde la carencia, sino desde la firmeza.
El camino continúa, sin ruido, sin explicaciones innecesarias, sin regresos impulsivos, solo con una certeza serena. Quien aprende a irse a tiempo, aprende a vivir con más claridad. Y esa claridad, una vez alcanzada, no se derrumba, se fortalece. Llegar a este punto significa que ya no temes la soledad ni la incomodidad que pueda generar tu ausencia. El estoicismo enseña que la paz interior no depende de la aprobación de otros, sino de la coherencia con tus propios principios. No regresar se convierte en un acto de amor propio y de respeto por tus límites. Quien se derrumba cuando no vuelves, lo hace porque su mundo interno estaba sostenido por tu disponibilidad. No porque te necesite de verdad, sino porque dependía de la seguridad que proporcionaba tu presencia. Y al desaparecer ese soporte, se enfrenta a su propia fragilidad, a sus miedos y a su incapacidad de sostenerse solo. No regresar no es abandono, es liberación. Liberación de ciclos tóxicos, de expectativas que nunca fueron recíprocas y de energías mal invertidas. Es un acto silencioso pero potente. Demuestras que tu valor no depende de la validación externa. Esa firmeza genera respeto, incluso si algunos no logran reconocerlo. El estoico entiende que las emociones ajenas no deben controlar sus decisiones. La reacción del otro puede ser intensa, ruidosa o confusa, pero eso no altera tu camino. Lo que importa es tu alineación interna, actuar con integridad, mantener tu paz y elegir conscientemente dónde invertir tu tiempo y atención. Al sostener tu ausencia, algo profundo ocurre en ti. Recuperas claridad, fuerza y perspectiva. Observas patrones de relación que antes pasaban desapercibidos. Aprendes a reconocer a quienes aportan valor real y a dejar atrás lo que solo desgasta. La retirada se convierte en un acto de discernimiento más que de castigo. No todos los que se derrumban aprenderán la lección. Algunos repetirán los mismos errores, otros simplemente sentirán la pérdida sin crecer. Eso no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad termina cuando dejas de cargar con expectativas ajenas y priorizas tu coherencia y bienestar. Con el tiempo, tu ausencia se convierte en un espejo silencioso, no para humillar ni para vengarte, sino para mostrar la fuerza que surge al respetarte a ti mismo. Quien observa desde afuera puede sentirse confrontado por esa firmeza, pero tú sigues tu camino con serenidad, sin dramatismos, sin reproches, solo con claridad. No regresar también permite reconstruir tu mundo interior. Te vuelves más selectivo con tus relaciones, más consciente de tu tiempo y de tu energía. Aprendes a invertir en lo que realmente importa y a soltar lo que no contribuye a tu crecimiento. Cada decisión consciente refuerza tu independencia emocional. El derrumbe ajeno es solo un efecto colateral, no tu objetivo. Tu objetivo es mantenerte entero, coherente y libre de dinámicas que antes te desgastaban. Esa libertad interna no se compra ni se pide, se conquista con decisiones firmes y con la práctica constante del desapego consciente. Al final, lo que queda es claridad. No hay arrepentimientos, no hay resentimientos. Solo existe la firmeza de quien eligió respetarse a sí mismo, la serenidad de quien entiende que no todos valorarán su presencia y la seguridad de saber que tu ausencia tiene más poder que cualquier reproche o explicación que podrías haber dado. Cuando caminas con esa certeza, descubres que la verdadera fuerza no está en el control del otro, sino en la soberanía sobre tu propia vida. Y ahí, sin drama ni urgencias, comienza una nueva etapa, un camino libre de ataduras emocionales que no te corresponden y lleno de respeto hacia ti mismo. Llegar a comprender la fuerza de no regresar requiere observar la realidad con honestidad. El estoicismo enseña que tu tranquilidad no debe depender de la reacción de otros. Cuando decides retirarte, no es para causar daño,
Es para preservar tu equilibrio y proteger tu dignidad. Quien se derrumba ante tu ausencia lo hace porque perdió la ventaja que tenía sobre tu atención. Su comodidad desapareció y con ella su sensación de control. Al enfrentar esa pérdida, se produce el quiebre. No es necesariamente culpa de esa persona, sino consecuencia de haber construido su estabilidad en algo que no le pertenecía. No regresar te permite trazar límites claros. Cada acción, cada silencio, cada decisión firme comunica que tu valor no se negocia. Esa claridad es magnética. Genera respeto incluso en quienes no lo reconocen de inmediato. El estoico actúa sin esperar aprobación, sabiendo que su integridad es lo único que realmente importa. La ausencia consciente tiene un efecto revelador. Obliga al otro a mirarse a sí mismo, a enfrentar sus errores y su dependencia. Mientras antes tu presencia cubría vacíos ajenos, tu retirada deja esos vacíos expuestos. Es una lección silenciosa que pocas personas saben interpretar, pero su poder es incuestionable. El derrumbe no siempre se manifiesta de la misma manera. Puede ser confusión, ansiedad, reproches tardíos o intentos de manipulación. Nada de esto cambia tu decisión si está basada en coherencia y respeto propio. El estoico no se deja arrastrar por emociones externas. Mantiene el rumbo firme y sereno. No regresar también fortalece tu interior. Libera energía que antes se consumía en justificarte, persuadir o sostener vínculos desequilibrados. Esa energía se transforma en claridad, en concentración y en una sensación de control sobre tu vida que antes parecía imposible. Con el tiempo, la firmeza se convierte en hábito. Tu ausencia deja de ser un acto aislado y se transforma en parte de un principio. Actuar siempre desde la coherencia y no desde la necesidad de aprobación. Aprendes a invertir tu atención donde hay reciprocidad y a soltar lo que solo desgasta. El derrumbe del otro es un reflejo de sus propias limitaciones, no de tu fracaso. Tu ausencia demuestra que no estás disponible para sostener desequilibrios. Esa evidencia silenciosa puede ser incómoda para quienes dependen de ti, pero para ti es liberadora. Al final, mantenerte firme sin regresar genera paz interna. Ya no estás condicionado por expectativas ajenas ni atrapado en ciclos repetitivos. La libertad interior es un efecto directo de la coherencia. Eliges tu bienestar, tu respeto y tu crecimiento por encima de cualquier necesidad externa de aprobación. El estoicismo enseña que la verdadera fuerza no está en reaccionar al otro, sino en dominar tu propia vida. Cuando practicas el desapego consciente, descubres que tu ausencia tiene más impacto que cualquier palabra. Y esa fuerza silenciosa marca el inicio de un camino de respeto, claridad y estabilidad que nadie podrá derribar.